impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Moloc. Padre, en el nombre de Jesús, oramos estableciendo, Señor, este tiempo en tu presencia, doblando, Señor, nuestros corazones como también nuestras rodillas delante de ti, suplicando tu gracia, tu sabiduría, suplicando la iluminación de tu Espíritu sobre nosotros, para que tú nos puedas hablar, para que tú nos puedas direccionar, para que tú nos puedas aconsejar conforme a tu palabra, Señor. Háblanos, instrúyenos, dirígenos, guíanos y no permitas que nada falte en nuestros corazones que venga de tu palabra, Señor. Permite traer entendimiento a tu pueblo, a tus hijos, la disposición, Señor amado, en tu pueblo, en aquellos que son parte también de esta casa espiritual, a los que son parte de la bendición de esta fuente de agua, Señor, que nutre y que es el lugar que tú has escogido para la edificación de todos nosotros, Señor, sea el tiempo apartado para ti, Señor. Qué importante es poder, Señor, participar de tu palabra y poder participar del consejo de ella, Señor, entendiendo que tú nos has plantado, Señor, en casas espirituales y nuestro deber es poder, Señor, atender al mensaje de la palabra en la casa que Dios me ha plantado, Señor, y también oír la voz del pastor que tú pusiste, Señor, para que velara por mi alma. Por eso que te ruego, Señor amado, que tú traigas entendimiento, apertura, ensanchamiento en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, Señor, y que tú pongas en ellos el deseo de ir a las aguas, Señor. Lo de Dios no cansa. Lo que es prioridad en el corazón de un cristiano no cansa, Señor, no cansa oír tu palabra. Señor, Pablo disertaba largamente y ninguno de los que estaban conectados con el fluir, Señor amado, tuvo problema. El único, Señor, que tuvo problema fue aquel que estaba desubicado, Éutico. Fue el que sufrió muerte, Señor, porque estaba en un lugar inapropiado. Se había desconectado del lugar, de la ubicación, y estaba sentado en un lugar inadecuado. Señor, fue el único, pero nadie, Señor amado, se cansó de oír la palabra que Pablo disertaba, ni los mensajes del Señor Jesucristo que entregaba, Señor, días enteros, gente postrada en el campo, oyendo el mensaje de la palabra del Señor. Nunca, porque lo de Dios no cansa, Señor. Aquel que tiene la conexión con el Señor siempre está dispuesto a recibir su palabra y nunca, Señor amado, la va a mirar como algo cansador. Padre, ayúdanos, Señor, a tener apetito por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener hambre por tu palabra, Señor. Hay gente que tiene hambre de mundo, hay gente que tiene hambre de series, hay gente que tiene hambre de cine, de fútbol, gente que tiene hambre de desórdenes, Señor amado, gente que tiene hambre de muchas cosas, pero permite, Padre eterno, que tu pueblo tenga hambre de tu palabra, Señor, hambre de tu palabra para correr, Señor, tras esa revelación. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos acá preparados y dispuestos para poder recibir el mensaje en el día de hoy, el ataque de los neonatos en función de esta entidad espiritual llamada Moloc. Una temática bien profunda a poder ser desarrollada, bien profunda a poder ser atendida, y creo que nace producto de una revelación. En algún momento nosotros, ¿verdad? Tuvimos esta impresión espiritual. Un día estaba mi esposa, ¿verdad? Orando, me acuerdo, al Señor, luego que oramos para ir a descansar, ya nuestras hijas estaban acostadas y mi esposa se acostó y tuvo, ¿verdad? En la madrugada despertó y ella vio una visión. Y en esta visión aparece, ¿verdad? Un hombre, una entidad en oscuridad alta, ¿verdad? Como antigua. Y le dice a ella que firme un papiro, un documento. Y que le pasa un lienzo con una pluma para que la firmara como un contrato, ¿verdad? Como un contrato, como un acuerdo. Y mi esposa, ¿verdad? Le dice, no, yo no voy a firmar nada y te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces esta entidad
le dijo, tú no sabes quién soy, yo soy Moloch y yo vengo a destruir a tus hijas van a ser destruidas. Mi esposa la reprendió y cuando ocurre este evento, nosotros, ¿verdad? Mi esposa me lo comenta, ¿verdad? En la mañana cuando nos levantamos y eso me dio a mí la tarea hace años, poder ir investigando, poder leyendo, ir estudiando, ¿verdad? Acerca de esta temática y comencé, ¿verdad? A escudriñar y esculpir. Y no quería cerrar yo esta serie, ¿verdad? De los neonatos. Hay bastante que poder compartir porque ya no compartí, no me fui ahora por la línea de los nuevos convertidos. Quizás después de Santa Cena podamos seguir en esa línea de los nuevos convertidos con relación a este ataque espiritual de los que han nacido de nuevo en los caminos del Señor y están partiendo este crecimiento espiritual. Sin embargo, quería yo cerrar también esta parte de los niños con esta enseñanza que tiene que ver con Moloch. Y quisiera poder abordar con usted algunas cositas que considero que son importantes. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otra, esa es la Reina Valera 60, ¿verdad? Y en la Biblia de la Biblia también de las Américas, ¿verdad? Y no participéis en las obras estériles. Y fíjese, las obras que no tienen fruto de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Y qué tremendo es esto, porque esa palabra sencillamente desenmascarar es quitarle la máscara, es de alguna manera dejar expuesto. Y es muy importante entender que las tinieblas siempre buscan ocultarse a la visión, ¿verdad?, de la luz. Dice la Escritura que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no las comprendieron, no logran tener entendimiento con esto, ¿verdad? Y no logran resistir a ese reflejo. La Escritura a nosotros nos dice que los que quieren estar en luz vienen a Cristo para que sus obras sean hechas en luz y sean expuestas delante de Él para glorificar al Padre. Pero aquellos que quieren hacer sus obras en tinieblas es porque andan haciendo lo malo. Entonces, como no quieren que sus obras sean expuestas o desenmascaradas, se ocultan. Ahora, qué importante es poder ver y poder comprender lo que ahora, a la luz de la palabra, el Señor nos va enseñando. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes en aquello que está oculto y que no tiene fruto. No participes en aquello que no va a darte un beneficio, una cosecha favorable para tu vida. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 3, verso 10, que nosotros, ¿verdad?, debemos decirle al justo, dice el profeta, decid al justo que le va a ir bien, porque comerá del fruto de sus manos. Eso habla que va a haber una bendición grande para aquel que camina en justicia, para aquel que camina en la revelación de la palabra de justicia. Recuerde que Pablo le exhorta a Timoteo de que crezca en la palabra de justicia, que hay que crecer en la palabra de justicia, y la palabra de justicia es crecer en lo recto, en lo resplandeciente, en lo íntegro, en lo completo, en lo puro. Y estamos, hermanos, caminando en una plataforma de tanta profanación, de tanto ataque. Hoy conversaba con un muchacho que me hablaba, un joven de la calle que me lo encontré, estaba haciendo un trámite, me estaba cuidando, ¿verdad?, el vehículo. Cuando yo llegué me empezó a conversar y yo le empecé a conversar y él me habló, ¿y qué opina, jefe? Me decía acerca de la nueva constitución, y qué opina acerca de esto, y qué opina acerca de esto, y yo pienso esto, y la estadística, y era un muchacho que sí era bien pilas, así que me gustó escucharlo. Y cuando me iba hablando, le consideraba que estaba hablando muchas cosas también interesantes, yo le hablaba también y empezamos a conversar. Y él también me hablaba acerca de algunos aspectos, hermanos, bien crudos que quieren establecer ciertas agendas con relación al ataque infantil y la profanación del ataque infantil desde la etapa muy bajita. Y nosotros hemos ido a la carga porque estamos en plan de desenmascarar las obras de las tinieblas. Estamos en el plan de exhortar la palabra de Dios para que la palabra resplandezca en el corazón de su pueblo.
Estamos con el fin de poder llevar el mensaje de la palabra y no participar de las obras estériles de ellas, no participar en manera alguna de las obras que no tienen fruto para nuestra vida, para el pueblo, para nuestra familia en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por eso y bendita sea su palabra por esa declaración. Es por eso, hermanos amados, que como no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que desenmascararlas, hay esta entidad ancestral, antigua, estas obras demoníacas ancestrales que han estado ocultas, ¿verdad? A la vista de tanta gente natural, no puede estar oculto a la vista de la gente espiritual. Los espirituales juzgan todas las cosas, están examinando, son centinelas, son atalayas. Por eso es que el pueblo del Señor tenía centinelas y el Señor confrontaba a ese pueblo y decía: vuestros atalayas son perros dormilones que no ladran, no exhortan, no levantan la voz para declarar el pecado, para declarar lo malo. Es que tenemos muchos, hermanos, ambientes donde ya no se declara el pecado, donde ya no se habla, no se denuncian las obras de las tinieblas. Esa es la verdad, no se desenmascaran. Y Pablo, el apóstol, también confronta a los corintios y les dice: vuestra jactancia no es buena. Vuestra forma de evaluarte no es buena. Hay algunos caminos, hermanos, donde dicen: no, a la gente no hay que hablarle del pecado porque la gente es adulta. Perdón, pero si la Biblia dice que Jesucristo confrontaba el pecado, entonces quien tiene ese tipo de lenguaje es porque a lo mejor no ha dedicado su corazón a la consagración para poder llevar a la gente a una consagración espiritual. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo ministro del Señor que tiembla ante su palabra, que tiembla ante su presencia, tendrá que ser una atalaya que levante la voz. Esa es la voz del apóstol, esa es la voz del profeta, esa es la voz de la trompeta evangelística, esa es la voz de la trompeta magisterial del maestro que le abre el entendimiento, es la voz del pastor que guía a las ovejas, hermanos, es la voz del profeta que señala el camino, es la voz del apóstol que asienta la palabra. Hermanos amados, hoy estamos viviendo tiempos finales y yo sé que usted no quiere, hermanos, que sus hijos, que los que están en el vientre, que los que están nacidos, que los pequeñitos, que los que están creciendo, sean marcados, sean profanados, sean alterados en su camino, porque bendito sea el Señor, estamos parados en pie para poder desenmascarar las obras de las tinieblas y reprenderlas en el nombre de Jesús, y declarar que nuestra estirpe, que nuestra generación es santa, es dedicada, es consagrada al Señor, y a la manera de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Tus hijos, mis hijos, nuestra familia espiritual aquí en Santiago, en Chile, en la misión entera, en el mundo entero, los que le pertenecemos al Señor, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y debemos, hermanos amados, tener una declaración en nuestra frente, una placa de oro que diga: santidad al Señor, santidad al Señor. Hermanos, y aunque hay gente que se incomoda con la palabra santidad, y aunque haya gente que se incomode con la palabra pureza, y hay gente que se incomode con la palabra oración, hay gente que se incomode con deleitarse en la palabra, hay gente que aunque se incomode, que le confronten con los apetitos de su carne, de las redes sociales, de los programas, de los deleites del mundo y todo lo que sean sus pasatiempos, aunque se incomode, hermanos amados, el evangelio de Cristo está en el ambiente y en la atmósfera de la luz. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar ya no puede ser como lo plantea el mundo. No puede ser que el mundo esté definiendo, hermanos amados, lo que la iglesia debe ser. No puede ser que el mundo esté definiendo la forma de predicar, el tiempo de predicar, la forma de orar, la forma de reunirnos, la forma de congregar. No puede ser eso. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan para su iglesia. Y la iglesia tiene que entrar a un fuerte ambiente también de oración, de comunión, entendiendo, hermanos amados, que una iglesia apercibida, que una iglesia entendida en los tiempos, que cuando Isaacar, dice la escritura en 2 de Crónicas, que era un pueblo entendido, una tribu entendida en los tiempos. Dice la escritura que le decían a los demás del pueblo lo que ellos tenían que hacer, y los demás del pueblo le hacían caso. Es que aquel que
que entiende los tiempos, hermano, marca un surco, marca una ruta por la cual la gente tiene que caminar. Hermanos amados, lo peligroso es cuando hay gente que no tiene atalaya, cuando hay gente que no está viendo, hermanos amados, cuando hay gente que tiene una mirada tan terrenal, que solamente está pensando satisfacer sus necesidades, y bajo ese análisis tan terrenal dice: Dios es bueno porque tengo trabajo, Dios es bueno porque me ha dado estudio, Dios es bueno porque me aumentaron el sueldo, Dios es bueno en todo tiempo, y esa es una añadidura, es una consecuencia. Pero Dios es bueno porque mandó a su Hijo, Dios es bueno porque te ama, Dios es bueno porque te corrige, Dios es bueno porque te está exhortando para que te acerques a Él, para que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de confianza. Dios es bueno por más aspectos espirituales eternos que por beneficios temporales terrenales. Pero cuando nuestra mentalidad no sale de esa plataforma tan escasa, hermanos amados, tan terrenal, yo sé que usted no se va a quejar por las añadiduras que Dios le dé. Yo no me voy a quejar por eso, las voy a recibir, pero no es el epicentro de nuestro gozo. No es la definición de lo que debe haber en nuestro corazón de lo que es Dios y lo que es Jesucristo para nuestra vida. No se equivoque. Son añadiduras, son partes que vienen a complementar lo que es la naturaleza del apoyo, de la compañía de Dios en nuestra vida, pero no es la naturaleza del propósito de Dios estar encapsulado en facetas terrenales para que tú sientas o yo sienta que Él es bueno. Hermanos amados, hay algo mayor. Entonces tenemos que acercarnos a Él. ¿Para qué? Para desenmascarar las obras de las tinieblas y declarar que Él vive y reina para siempre. No participéis de las obras que no tienen fruto. No participéis de las obras, hermanos, que no tienen fruto. Miremos algo de información con relación a esto. Y quiero que usted ponga atención a este punto, hermanos amados, porque esta información es relevante para lo que vamos a hablar. Generalmente Moloch es representado como una figura humana, con cabeza de carnero o con cabeza de becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños. Hermanos, este es la época del ataque, hermanos, a los niños. Yo vengo hablándole hace semanas con relación a esto. Es la época donde ahora la agenda de las tinieblas está enfocándose en la educación de los niños, que ya no son ahora instrumentos de los padres para poder enseñarles el camino, sino que son ciudadanos de un Estado, y el Estado debe educarlos, y el Estado debe formarlos. Y si, hermanos, la agenda sigue avanzando, entonces ya no le van a poder ustedes decir nada a sus hijos. Entonces va a entrar todo lo que es la corriente de la ideología de género, del matrimonio igualitario, de los abortos, de toda la agenda libre de las tinieblas, hermanos amados, entrando a las naciones. Este tiempo, hermanos, es importante y relevante poder desenmascararlo y entender lo que estamos percibiendo en el espíritu, en las cosas del tiempo que ha de venir y que está profetizado hace miles de años, hermanos, pero que hoy está tan presente, está más cercano que aun cuando recibimos esta palabra. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los más impregnados de esta materia. ¿De cuál materia? De la inocencia. De la inocencia. Es un elemento relevante que las tinieblas quieren destruir. En la Escritura el Señor nos manda a ser inocentes, y la sangre de Cristo nos quiere declarar inocentes, para no pensar con malicia, para no obrar con maldad, para que no se anide en nuestro corazón ninguna sombra de carnalidad o pensamiento terrenal que nos lleve, hermanos amados, a generar una conducta inapropiada. La característica que los adultos iban perdiendo con el tiempo al desarrollar su espíritu, cuando la persona va creciendo y va desarrollando en ese camino, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, se van condicionando a una faceta, hermanos amados, de ir perdiendo lo que es la inocencia. Jesús dijo: ¿no sabéis que de la boca de los niños y de los que maman ha sido perfeccionada la fortaleza? De la boca de los niños y de los que maman
de los que están percibiendo la doctrina y de la boca de la declaración del inocente. ¿No sabéis que de la boca de los niños y de los que aman, tú fundaste la fortaleza? Y en el Nuevo Testamento es: Dios perfeccionó la alabanza, lo que da gloria al Padre. Tremendo, hermanos amados. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. El holocausto es hacer ceniza, es consumirlos por el fuego totalmente hasta reducirlos a cenizas. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. Eran bebés y bebés y bebés y niños y bebés y pequeños, y continuamente se estaban lanzando. Durante este sacrificio, los sacerdotes del templo, de este templo pagano, de este templo diabólico, de esta estructura, hermanos amados, ancestral, estas estrategias antiguas de las tinieblas que son traídas a nuestros tiempos contemporáneos, encapsulados ahora con otros rostros. Las mismas entidades hoy tienen otros rostros, pero son las mismas. Por eso la Biblia nos habla de desenmascarar. Hacían sonar tambores, hacían sonar trompetas, hacían sonar tímbalos, de manera que no se oyeran los llantos de los niños, que no se pudieran oír los llantos, hermanos amados, los gritos de los niños. Y hoy, hermanos amados, hay un tremendo grito de desesperación, hermanos amados, de los niños. Hay un tremendo grito de desesperación de los niños. ¿Por qué? Porque necesitan, hermanos amados, la guía, la orientación, la palabra. Los padres que tengan la voz para decirle: no, eso no está bien, no, eso no le agrada a Dios, no, usted no va a juntarse con ese muchacho, no va a juntarse con esa muchacha, a aprender a separar lo santo de lo profano, a separar lo bueno de lo malo. Estamos en la faceta donde Dios nos manda a ser custodios, donde Dios nos manda a ser atalayas. Y yo, ¿verdad? Como siervo de Dios, como pastor tuyo, vengo a declarar esa voz de atalaya para que nuestros ojos sean abiertos y para que usted, pilas, hermano, abra sus ojos, abra su entendimiento y usted puede decir: bendito Dios. Estamos caminando en una plataforma final y nuestro corazón tiene que ser despertado y nuestra mente tiene que ser despertada y nuestro espíritu tiene que ser despertado. Ahora, lo terrible de esto y que yo veo, hermanos amados, es que Dios podría haber esto visto, hermanos, en los pueblos paganos, en la gente que no temía a Dios. Podía el Señor haber visto esta realidad en gente que no temía a Dios ni guardaba sus mandamientos. El Señor podía identificar esto en ellos. Pero el tremendo conflicto que uno siente es que Dios le entrega esta norma a su pueblo. Y le recomienda a su pueblo dentro de las normas, les exhorta. ¿En cuál capítulo? En el 18, cuando habla de las cosas de inmoralidad sexual o cuando habla de desórdenes de carácter, hermanos amados, inmorales. El Señor en este capítulo, donde habla acerca de las relaciones con hombres, mujeres con mujeres, cuando habla acerca de los padres con las nueras, hermanos amados, de los padres con sus nueras, con las esposas de los hijos, y las esposas de los hijos con las madres, y hay una locura y bestialismo, y hay, hermanos amados, sajaduras en el cuerpo, y hay, hermanos, los fluidos inapropiados y los derramamientos de sangre. Y dentro de este capítulo grande que habla de muchos de estos temas, se habla también de esta declaración: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero la pregunta que uno se hace, o por lo menos yo me hago y te la quiero exhortar, es: ¿en qué mente de un pueblo que le pertenece a Dios debería Dios hablarle de algo que no estuviera ocurriendo? Se lo digo de otra manera. En derecho se enseña que la práctica de algunas cosas da origen a la ley. En otras palabras, no existiría ley si no hubieran aspectos que llevaran a la manifestación de esa ley.
Quiere decir que si yo veo mucha gente que va a un barranco, alguien se va a dar cuenta y va a dar origen a un detente, a una norma, a un límite. Porque algo se vino practicando. Entonces, la práctica habitual de algo, hermanos amados, que sea de carácter destructivo, va a tener que ser regulada. Y por eso las leyes buscan regular. Ahora, Dios estaba hablándole a su pueblo de lo que ellos debían hacer y les planta, hermanos, un límite. No deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. Pero no era el pueblo de Dios. Pero no se supone que era el pueblo que él había sacado de Egipto, que había visto las proezas del Señor, los milagros del Señor. No era el mismo pueblo que debía caminar para hacer fiesta, para servir, para ofrendar. No era el mismo pueblo que caminó bajo la nube, que la columna de fuego le guió, que la abrió el mar rojo. No era el mismo pueblo que dio las 10 plagas en Egipto. No era el mismo pueblo. Entonces, ¿cómo Dios viene a hablarle esto al pueblo? La práctica de cosas que ellos traían, Dios las tiene que regular y les pone un límite. Ahora, aquí cuando habla, no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego, cuando hablamos entonces de hijo, estamos hablando de nuestra estirpe, de nuestra descendencia. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor, no deis un descendiente tuyo, quien lleva tus genes, quien lleva tu genética, quien lleva tu estructura, quien lleva la fuerza de tu vigor. No lo des a Moloc, no lo pongas en el fuego. No lo menciona una vez. Levítico 18. Mira acá, nuevamente Levítico 20. Asimismo dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo va a apedrear. Entregar los hijos a Moloc es contaminar el nombre del Señor nuestro Dios. Entregar los hijos a Moloc, hermanos amados, es una invitación a la muerte. Es una invitación a ser juzgados. Es una invitación a ser sentenciados. ¿Por qué? Porque está regulado. Hermanos amados, Levítico 20, versículo 3. Yo pondré mi rostro contra aquel varón. Permítame expresar este punto. Permítame expresar este pequeño punto. Cuando el Señor habla, no entregues a tu hijo. Cuando luego dice, y dirás a los hijos de Israel, cualquier varón. Sigue hablando de la estirpe de la cabeza. Y cuando voy a Levítico 23, nuevamente habla del varón. Yo pondré mi rostro contra tal varón. Como que el varón, hermanos amados, tenía la hegemonía, la autoridad, la posición, el lugar para poder, hermanos amados, ejecutar algo. Y Dios le estaba poniendo los límites. Y Dios le estaba marcando el camino. El varón, y le cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc. Apartó de sus hijos. Apartar es consagrar. Apartar es dedicar. Apartar es separar. Apartó por cuanto dio a sus hijos, hermanos amados, contaminando el santuario y profanando mi santo nombre. Nuevamente habla de la contaminación y nuevamente habla del nombre del Señor. ¿Por qué entregar a los hijos a Moloc habla de la contaminación del nombre del Señor? ¿Por qué entregar los hijos a Moloc habla de la contaminación del nombre del Señor? ¿Por qué será? Versículo 4. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón, es decir, vuestra jactancia no es buena. Pablo le dijo a los corintios, estaban viendo el incesto, estaban viendo a este hombre que se estaba involucrando en una relación incestuosa con su madre, una relación inapropiada con la esposa de su padre, y Pablo le dice, ¿cómo nadie dice nada? ¿Cómo nadie desenmascara aquello? ¿Cómo nadie exhorta? Denuncia lo que está ocurriendo. Era una iglesia cargada de dones, pero se jactaban por el fluir de los dones.
Es que hay gente que se impresiona por los dones, por las capacidades, hermanos, pero no debe impresionarse usted por eso. Debe impresionarse por el carácter cristiano, debe impresionarse por el temple cristiano, por cómo se es arriba de un altar, abajo de un altar, en el templo, en el trabajo, en los estudios. Impresionarse por aquella persona que es consecuente en toda su manera de vivir, no solamente en un tiempo, no solamente aquel que se viste de hermano para aquella época, aquel que no se le olvida que sigue siendo hijo de Dios en su casa, que sigue siendo hijo de Dios en su trabajo, que sigue siendo hijo de Dios en los estudios, en la universidad, donde nadie lo ve. No cambia su diseño, porque está dedicado a Dios. Entonces el varón aquí, los varones tienen la responsabilidad como cabeza de guiar una familia, de guiar un hogar. Pero hermanos amados, hoy la función de autoridad espiritual está tan trastocada, de autoridad de cabeza en el hogar está tan trastocada, producto de muchos errores, producto de malas enseñanzas, producto de que muchos varones no han tomado su rol y la esposa ha tenido que tomar un rol también. Y hoy día tenemos una sociedad que está bien entremezclada entre los roles. Y por eso tenemos tantos matrimonios, hermanos, en desequilibrio. Y por eso tenemos tantas familias desequilibradas que todavía no han llegado a ajustarse en el orden divino de Dios. Versículo 4, si el pueblo en la tierra cerrar sus ojos, es decir, yo voy a hacer vista gorda de esto, cerrar sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel. Hermano, qué tremendo. Yo pondré mi rostro contra aquel. Como quien dice, yo me las voy a ajustar entonces con aquel. Yo miraría, hermanos, eso como preocupante. Ahora, miremos este otro versículo, Jeremías, hermanos amados, 32, verso 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos. Ojo con eso. Quiere decir que antes de poder pasar por fuego a los hijos, como que hay una plataforma preparada. Ellos prepararon un ambiente, ellos prepararon altares. ¿Qué es altar? Altar es un lugar donde nosotros nos vamos a postrar. Altar es un lugar donde nosotros entregamos devoción. Altar es un lugar donde se eleva, hermanos, un olor. En el caso de los hijos del Señor, un olor grato al Padre. Pero en el caso de los profanos, de los paganos, están levantando un altar aquí a un Dios pagano. A los hijos, hermanos amados, al valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego de sus hijos, a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá, para hacer pecar a aquellos que deben ser los más agradecidos por Dios, para hacer pecar a aquellos que son los que deben celebrarle fiesta a Dios, para hacer pecar a aquellos que estaban dedicados a Dios, para hacer pecar a aquellos que debían ir adelante para poder tomar territorio. Así la Biblia lo dice. ¿Quién subirá primero? Judá irá primero. Los que van a la carga con la alabanza, hermanos amados, ellos tienen que ir primero. Es por eso que la alabanza está atacada. Es por eso que la faceta de adoradores están atacadas. Les atacan las vanidades, les atacan los egocentrismos, les atacan, hermanos amados, las posiciones, los deseos, hermanos, de reconocimiento, las rivalidades, las divisiones, los grupitos, hermanos amados. La alabanza atacada, porque tiene una plataforma de trabajo tan relevante en la Biblia que ellos deben entender y deben despertar que el enemigo los quiere profanar, que el enemigo los quiere atar para que no descubran su verdadera identidad. Cuando un ministerio de alabanza, cuando un equipo de adoradores descubre su identidad, no tiene gigante que permanezca en pie, no tiene cielo cerrado, no tiene cielo de bronce, no tiene tierra de hierro, porque la alabanza traspasará los cielos, la alabanza traerá libertad a su pueblo, porque han entendido el diseño de lo que tienen que hacer. Anhelamos el día donde se despierte una estirpe de adoradores que no anden buscando like, que no anden buscando promocionarse ellos. Anhelamos que el Señor Padre encuentre a aquellos adoradores que busca que le adoren en espíritu. Es decir, que la fuente de lo que entreguen al Padre provea del espíritu.
y en verdad que su adoración y su alabanza sea genuina, que sea basada en Cristo, que es la verdad, que sea basada en una consistencia, que no sea basada en algo, hermanos, irrelevante, que no sea basado en algo intrascendente, que sea una conciencia, que es un pueblo señalado. Judá era un pueblo, una tribu señalada, especial para Dios. Y cuando usted empieza a ver a Judá en la Biblia, toda la Biblia atacada por Judá, por la inmoralidad, por la indecencia, por el dinero, por las posiciones, por los lugares, por los tronos, por los poderes. Toda la Biblia usted va a ver Judá atacada, Judá atacada, Judá atacada, Judá atacada, porque de la tribu de Judá se levantó el Rey Jesucristo. La raíz de David, hermanos, se levantó del león de la tribu de Judá, la raíz de David, hablando acerca de nuestro Salvador. Y fíjese que tremendo que hasta en el Nuevo Testamento Judá aparece en la figura de Antiguo Testamento Judá, Nuevo Testamento Judas, y Judas ahorcado, porque no supo cómo conectarse con su Señor, con su Salvador. Cuando se sentaron, hermanos, a la comunión, uno de ustedes me entregará. 11 dijeron, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y solamente Judas dijo, seré yo, Maestro. No había reconocido el señorío del Señor sobre su vida. Hermanos amados, es que cuando no hay señorío de Cristo sobre la vida de alguien, sus conductas valen 3 pepinos, hermano, porque no le hace caso a Cristo. ¿De qué sirve que usted le haga, que se sujete delante de los ojos de los hombres? Puede hacerlo, hermano, y está bien, porque tiene que crecer en eso, pero sujétese a Cristo. Sujétese también a Cristo, y al sujetarse a Cristo se podrá sujetar a todas las estructuras de autoridad que Él establezca. Bendito sea el Señor y bendito sea el Dios Todopoderoso, que nos va a guiar por un camino, hermanos amados, saludable de edificación en su palabra. Qué bonita y qué preciosa es su palabra. Abominación. No me vino al pensamiento, dice el Señor, esta abominación. ¿Por qué entonces las tinieblas quieren poner abominación en el corazón del pueblo? Porque las abominaciones son la materia prima para que luego, hermanos amados, el anticristo se siente en el lugar más reservado, en el lugar más puro, en el lugar de más honra, en el lugar de mayor importancia. Hermanos amados, el anticristo se va a sentar a la mitad, hermanos amados, de los 3 años, a los 3 años y medio de la tribulación y gran tribulación, a la mitad se va a sentar en el templo de Dios, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y traerá abominación y detendrá la ofrenda y el sacrificio continuo, y ahí Israel abrirá los ojos, desenmascarado a ser, y se van a dar cuenta que mataron a su Salvador, y que ahora el que está ahí no es su Señor. Pero hoy, hermano, la Biblia dice en 1 Corintios 6 que vosotros sois templo del Dios vivo, y que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es por tanto que este templo sea constituido como edificio espiritual, como piedras vivas edificadas en fundamento, en cohesión a Cristo, que es la roca inconmovible, es la piedra angular desechada por los hombres, pero verdaderamente para nosotros piedra aprobada, piedra perfeccionada, piedra fundamental, piedra angular, la piedra perfecta para nuestra vida es Cristo Jesús, y sobre esa piedra edifiquemos este edificio espiritual llamado templo, donde el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y somos templo del Dios vivo. Entonces, ¿cuál será el lugar donde el enemigo se quiere sentar? En el templo de Dios, tu corazón. Hoy, hermanos amados, es tan relevante esta enseñanza, es tan importante. Yo quisiera ya haber visto muchos hermanos que estuvieran ahí conectados, aprendiendo, hermanos amados. Yo quisiera mucha gente que estuviera del pueblo atento al mensaje, atento a la enseñanza, para que así sus sentidos sean despertados, para que su corazón sea abierto, para que así también, hermanos, se vayan descontaminando de las cosas que le tienen atadas, de esta estructura, de este sistema tan nocivo. Esclavo del tiempo, esclavo de la dinámica del tiempo, hermanos amados, y no consagrar el tiempo para Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos. Nuevamente edificó un lugar alto. ¿Y ahora quién lo edifica? Salomón, hermanos amados. Y yo vi en alguna oportunidad
Ay, que había, ¿verdad? Que de alguna manera las tinieblas buscan corromper lo bueno, corromper y destruir lo bueno. Y eso es lo que ocurrió con Salomón. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Por qué levantó Salomón, el hombre sabio? ¿Por qué levantó, hermanos amados, un altar a Moloch? ¿Por qué levantó un lugar alto a Quemos? ¿Por qué levantó, hermanos amados, en ese lugar de Jerusalén para ofrecer a Moloch? ¿Por qué lo hizo? Un ídolo abominable de los hijos de Amón, hermanos amados, ¿por qué lo hizo? Salomón, un hombre que había sido dotado de una sabiduría. Si yo pudiese entregar una palabra, hermanos, en este día, Salomón para mí se transformó en un ecuménico, mezcló lo santo con lo pagano. Mezcló, hermano, la sabiduría, fue involucionando. Llegó un tiempo de evolución, pero luego fue involucionando la sabiduría de Salomón. Es que hay mucha gente que parte bien y termina mal. O vives demasiado tiempo para ser alguien bueno, o te pasas de ese tiempo y terminas siendo el peor. Porque, hermanos amados, todos tenemos una línea de tiempo en la cual tenemos que caminar en las obras de antemano que Dios preparó para que transitáramos por ellas. Si te mantienes en tu tiempo, si te mantienes en el tiempo de Dios para ti, recibe esta palabra. Si te mantienes caminando en el tiempo de Dios para ti, de la manera correcta, hermano, entonces terminarás tus días con alabanza, con gratitud, con las puertas del cielo abiertas para ti, de par en par, para que digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque caminaste en el tiempo coherente. El peor fracaso del hombre es tener éxito en lo que Dios no le mandó a hacer. Hermano, hay gente que está, hermano, apasionada y disfrutando lo que Dios no le mandó a hacer. Y el peor fracaso es tener éxito en lo que Dios no le mandó a hacer. Preocúpate de descender a las profundidades de la palabra. Preocúpate de descender a las aguas de la revelación del Espíritu Santo. Y dile: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y esa revelación se va a desatar en la medida que tú pongas tu vida bajo un manto. Que te vaya mostrando el camino, que te vaya mostrando la senda, que te vaya mostrando: por aquí camina, por aquí transita. Porque no va a ser, hermanos amados, algo, hermanos amados, que te destruya, sino algo que te vaya levantando y levantando y levantando. Salomón se casó con 1000 mujeres. Deuteronomio 17 dice que el rey no debe tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y el corazón de las mujeres, que eran mujeres de otros pueblos, mujeres que eran idólatras, mujeres que eran de otros lugares, entonces él compró una falsa paz. Ponga atención con eso. Ponga atención con esto, porque este es el mensaje del tiempo final de las tinieblas. Te ofrecemos paz y seguridad, y la gente va a comprar una falsa paz, pero la falsa paz se quebranta, se rompe. La falsa paz se destruye. Por eso Jesús dijo: mi paz yo te dejo y mi paz yo te doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No la doy de la forma que el mundo la da. Yo no la ofrezco como el mundo la da. Y cuando el pueblo, hermanos amados de Dios, hable de paz y santidad, el mundo va a estar hablando de paz y seguridad. Pero son diámetros completamente diferentes, opuestos entre sí. Salomón, un hombre llamado a poder ser un símbolo de paz, pues así lo refiere su nombre, un símbolo de paz, se vio en alguna manera trastocado y contaminado por la apertura de su corazón a cosas inadecuadas. ¿Cuánta gente partió bien y no supo mantener su casa, su vida en orden? Hermanos amados, qué terrible es esto. Éxodo 34, versículo 7. Que guarda misericordia a millares, esto lo habla acerca del Señor, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia habla entonces que el Señor guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, y que perdona la rebelión, y que perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, qué tremendo es esto. Que los que no buscan al Señor tendrán visitaciones, van a ser evaluados, van a ser observados, pero alguien que busca a Dios, entonces esa iniquidad, esa rebelión, ese pecado va a ser perdonado, porque hay padres que están buscando a Dios y están cubriendo a sus hijos y están cubriendo a sus generaciones. Y fíjese qué interesante es esto, porque la Biblia a nosotros nos manda, hermanos, a puertas de poder siempre participar de la mesa del Señor, del pan y del vino. La Escritura dice que la sangre de los animales cubría el pecado, pero que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel y que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo tapa, no lo corre del lugar, no lo quita. ¡Aleluya! Cristo quita el pecado, hermano. La sangre del Cordero de Dios quita el pecado. Es por eso que tenemos que darnos a la tarea de buscar el rostro del Señor, darnos a la tarea de buscar su presencia. Bendito sea el Señor. Génesis 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es que escúcheme bien, nadie en las tinieblas nunca van a ponerte una señal, una flecha, decir, ven al camino de la profanación, ven al camino de la inmoralidad, ven al camino de Moloc, ven al camino del fuego, ven al camino de la profanación, ven, te estoy llamando. Nadie va a decir eso, hermano. Las tinieblas tienen que ser desenmascaradas. Son las mismas herramientas arcaicas de las tinieblas, de la iniquidad, de la rebelión, de la destrucción, del ataque familiar, de la destrucción de viña. Son los mismos demonios, los espíritus inmundos que van acumulándose de generación en generación. Pero la iglesia tiene un poder. Los ministros tienen la autoridad de la palabra del Señor. La iglesia de Cristo tiene el poder. El Señor le habló a Pedro como figura de lo que iba a transformarse en la iglesia. Hermanos, yo te digo, Pedro, que tú eres una piedra, pero sobre esta roca que es Cristo se levantará la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Por eso, hermanos amados, no le tenga miedo ni a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los chamanes, ni a los agoreros, hermanos amados. Ay, es que me vinieron a tirar algo a la casa. Hermano, no le tenga miedo a las armas arcaicas de las tinieblas, pues Jesucristo, hermano amado, vino a la cruz, entregó su vida, descendió a las profundidades y se volvió a levantar con el poder del Espíritu Santo. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y los que tienen esa sangre bendita y poderosa, los que están llenos del Espíritu del Señor, los que están cargados de esa gloria de Dios, van a poder plantarse en el lugar y en la plataforma donde Dios los lleve y donde Dios los tenga, y van a declarar con autoridad, así dice el Señor. Y van a poder declarar con autoridad, yo y mi casa serviremos al Señor. Y van a declarar sobre la vida de los suyos que le pertenecen al Dios Todopoderoso. Alguien que diga amén a eso, alguien que levante su mano, alguien que diga, yo voy a declarar sobre la vida de mi casa y de mi familia. No es el tiempo de acercar las tiendas a los palacios de Sodoma. Cuidado con lo que vas permitiendo en tu casa. Cuidado con lo que vas tolerando. Cuidado cuando tu mente diga, no quiero decirle nada a mi hijo para no tener problemas con él. No quiero decirle nada a mi hija para no tener problemas con ella. No, cuidado. Adéntrate en los pensamientos. Recuerda lo que te dije el otro día. ¡Ay! Me duele la cabeza. ¿Qué está pensando tu hijo? ¿Qué está pensando tu hija? ¿Qué pensamientos caviláis? ¿Qué cosas están cargándose en el corazón? Adéntrate en eso. Ah, que no quiero tener problemas, que le quiero dar su espacio. Sí, está bajo tu cuidado, atalaya. No seas un perro mudo que no sabe ladrar. Tienes que mostrarle a tus hijos el camino. Tienes que mostrarle la senda a tus hijos. Tienes que decirle, esto no está bien. Vengo a desenmascararte esto, hijo. No dejes que te engañen con estas cosas. No dejes que te engañen con esta falsa identidad. No dejes que te engañen. Hoy por hoy todo es amor. No, ama como quieras. Ama con quien sea. Ama de la forma que tú quieras. Bueno, entonces que se casen hermanos. Que se casen los mismos hermanos con sus hermanas. Que se enamoren, que tengan hijos. No, que no se puede. ¿Por qué?
porque dicen que si se casa un hermano con una hermana que son biológicamente de los mismos padres, entonces van a salir los hijos con enfermedad, porque genéticamente no se puede. Entonces, ¿cómo quieren unir genéticamente mujeres del mismo género, hombres del mismo género? Entonces, como dicen por una parte, amor es amor, y por otra parte no se puede. Hermano, pongámonos de acuerdo. Es que son engaños de las tinieblas que buscan contaminar la mente, generar un pensamiento inadecuado. Entonces, cuidado con la tolerancia. El pecado, hermanos, grande, hermanos, que había, que se le desató a muchos, hermanos, gente, en la influencia del imperio medo-persa, la tolerancia, toleraban. Y hay un montón de iglesias que toleran y no denuncian el pecado, no denuncian lo malo, no denuncian las cosas que están mal. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero que Dios me confronte. Yo quiero que Dios ordene mi corazón, ordene mi mente, que Dios ordene mi espíritu, mi alma, que Dios me hable. Que Dios me diga, estás mal, estoy bien. Que Dios me diga, por aquí estás bien, pero que no me dejes sin hablar, hijito amado. La Biblia dice que no te olvides que como el Padre ama al Hijo, así el Señor al que ama lo corrige y lo atiende. Y que nosotros tuvimos padres cuando eran pequeños que los venerábamos y cuando crecimos le dimos gracias. Entonces levanta las manos caídas, doble las rodillas paralizadas y vuelva a levantarte. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos corrige, nos ordena, nos direcciona, es porque nos ama. Si Dios nos habla de una manera que entendamos es porque nos ama. Si Dios nos abre los ojos es porque nos ama. No es por fregarnos, hermano. Es porque nos ama. Es porque no quiere que nos extraviemos. Ay, hermanos amados, qué tremendo es. A las tiendas de Sodoma se fue acercando Lot. ¿Y por qué Lot? Lot significa cobertura. Lot significa alguien que debía haber sido el centinela, el atalaya, que debía haber sido la cobertura para su casa, para su familia. Ministerialmente era un hombre que estaba guiando pastores, rebaños, y lo estaba guiando, pero pésimamente. Hasta el punto que llegó a vivir en Sodoma, metió a su familia en Sodoma. Le pregunto a usted, cuando Dios le preguntó a Lot, ¿dónde estaban tus hijos? ¿Qué decía? ¿Están en el altar o están en Sodoma? En Sodoma los tenía. ¿Y qué pasó con su familia? Se destruyó entera. Su familia se destruyó entera. Y para tristeza nuestra, Moloc era un dios abominable de los hijos de Amón. ¿Y sabe dónde nació Amón? Amón nació de la relación de un Lot borracho con su hija, que violó a su padre. Y se levantó un pueblo, una estirpe de amonitas y de su otra hija, los moabitas. Y de estas dos estirpes mezcladas, profanadas, hermano amado, Dios apartó a una mujer llamada Ruth por misericordia y la puso en la línea para demostrarle a la iglesia que hubieron 5 mujeres que fueron redimidas para donde saliera el Mesías, para mostrarle a la iglesia que la misericordia de Dios y su gracia alcanza a quien se acerque a Él. Y es por eso que es tan importante entender que Dios nos da oportunidades, pero nosotros no podemos desecharlas, hermano, porque de la otra estirpe de Amón, hermano, el pueblo se profanó entero y se levantaron dioses, contaminaciones, profanaciones, inmoralidades, y Dios nos manda a nosotros a caminar en un camino diferente. Ay, Génesis 19, versículo 1 dice la palabra del Señor: y llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndoles, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Por qué Lot estaba sentado a las puertas? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Lot, dice la Biblia, que arraigaba su alma por las conductas que habían en Sodoma. La pregunta es: ¿por qué no se iba? ¿Por qué no se iba? ¿Se acuerda que delante yo le mostré que algunos subieron, pusieron un altar para después ofrecer sus hijos a Moloc? ¿Qué es lo que había estado haciendo Lot? Lot estaba ofreciendo a sus hijas a Moloc, estaba ofreciéndole al fuego de la inmoralidad de Sodoma y de Gomorra. Toleraba que su familia entera estuviera envuelto en ese ambiente. La pregunta es: ¿por qué no se iba? No se iba por esto. Es que hay gente que vende sus principios, hay gente que vende sus valores, hay gente que puede vender todo, hay gente que vende un culto por 5,000 pesos más, hay gente que vende, hermano amado, lo de Dios por una serie, hay gente que vende lo de Dios por otras cosas que son irrelevantes, y está entregando a su familia al fuego, está entregando a su familia a lo malo, aunque su definición sea cobertura, aunque su definición sea que era un hombre justo, él había cosas que no estaba desarraigando de su corazón. Que no te ocurra eso a ti. Esto ya lo dije. ¿De dónde nació, verdad? ¿De dónde nacieron, verdad, esas
Moab y Amón, ya lo dije. Miremos este versículo. Esa palabra ACT es producto de la versión, pero es Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 42 y verso 43. Dice la Escritura: por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. El gran pecado de Israel fue la idolatría. El gran pecado de Israel fue la idolatría. Arrastraron la idolatría durante años y años y años y años, la arrastraron. El pueblo de Israel guardó, hermano, las serpientes del desierto, la de bronce, le pusieron Nefustán y la tenían guardada. En el tiempo del rey Ezequías la tenían guardada. ¿Para qué guardaron eso? La idolatría la tenían muy adentro. Y en el libro del profeta Amós dice: pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. Mire esto. Ojo con esto. Por eso decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. Se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. Entonces ellos empezaron a adorar y empezaron, hermanos amados, a presentar ofrendas a lo que no debían invertir, a lo que no debían entregar, a lo que no debían entregarse. Y viene el profeta Amós y dice: pueblo de Israel, durante 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. ¿No lo había sacado Dios al pueblo para el desierto, para que le ofreciera ofrendas, para que le sirviera y para que le adorara? Y durante 40 años no le ofrecieron ofrendas. Es que hay mucha gente que solamente quiere recibirlo de Dios, pero se olvida de ofrendar, se olvida del dar, se olvida del diezmar, se olvida de dar a Dios en todos los aspectos de su vida. Solamente quieren recibir. Y viene el profeta y le dice aquí: por 40 años lo hicieron. Verso 43, en cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloc. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo el pueblo del Señor le dijo la palabra? Dios le reprendió, le exhortó y les dijo, y ellos igual llevando el altar del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes hicieron esos ídolos y los adoraron. No era que ellos se encontraron, ellos vieron esto, lo aprendieron y además se hicieron para ellos dioses como esos y los arrastraron en su idolatría y los adoraron. Por eso yo haré que ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia. Una sentencia terrible. Y Babilonia representa una confusión. Babilonia representa, hermano, la estructura de confusión más alta. Esta semana, en Recordando lo Aprendido, estuvimos viendo, hermano, el espíritu de Babilonia. La confusión, hermano, los desvíos que están ocurriendo hoy en día. Es una plataforma de... Terrible, terrible lo que viene, hermanos amados, sobre los niños, sobre los pequeños. Ay, ¿cómo le van a enseñar a los hijos en el colegio? ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a decir? Hay que estar apercibidos, hermanos, hay que estar atentos a la jugada, a lo que le están diciendo. Por eso es que es tan importante entender y comprender la tarea que Dios nos entregó, de mostrar el camino. Yo le estoy mostrando una figura para poder guiar a nuestros hijos, pero también como pastor tengo que orientar al pueblo y también orientar a los nuevos convertidos, a que ellos vean estas cosas. ¿Para qué? Para que su corazón vaya siendo adiestrado, para que su mente vaya siendo ampliada y tengan el entendimiento, porque a solamente los que entienden, los entendidos en los tiempos, ven con claridad el camino. Aleluya, hermanos amados. Y ahora le entro el tema, Dios santo. ¿Cómo entonces un padre, una familia mete a sus hijos por fuego? Los mete por fuego por pecados ocultos. Si dice la Escritura que ellos tiraban a sus hijos al fuego, al holocausto, para quemarlos, para hacerlos cenizas, para reducirlos a nada, los tiraban al fuego. Usted se pregunta, ¿quién en su sano juicio va a tirar a un hijo al fuego? Nadie. Pero ¿cómo los padres hoy meten a sus hijos al fuego? ¿Cómo metes a tu familia al fuego? ¿Cómo te metes a todos los de tu familia al fuego? Ay, aquí dice por pecados ocultos. Josué 7, verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ojo con eso. Los quemaron, ¿por qué? Porque tenían pecados ocultos. ¿Cuáles eran los pecados ocultos?
tomaron de lo que era primicia para el Señor. El Señor le dijo, yo les voy a dar, mire, si no me equivoco, son 31 reyes que ellos tenían que enfrentar. 31 o 33 reyes que ellos tenían que enfrentar, los reyes que estaban sobre la tierra. Dios se los había entregado todos y les dijo, solamente Jericó, primicia mía es. No tomen nada de la primicia. Hermanos amados, es que hay gente que toma de la primicia. ¿Saben lo que es primicia? Lo primero, a mí me impresiona, hermano, el domingo tenemos Santa Cena, pero hay gente que ya le deposita en el sueldo, hermanos amados, se lo aparece en su cuenta y ¡pum!, transfiere al tiro. Primicia, lo primero, apartan lo primero para Dios. Hermano, y la primicia no se manipula. Los diezmos no se manipulan, no se toman, no se tocan, no lo ocupe en las cosas suyas, no lo ocupe en sus gastos, no lo ocupe para usted, no, porque no es suyo. Esa es primicia de Dios, eso es un pecado oculto. ¿Cuántos hijitos no saben que sus padres ni diezman, que ni ofrendan? Los hijitos no saben. Aquí los hijos de Acán no tenían culpa de lo que había hecho su padre. Ni su esposa tenía culpa de lo que había hecho su padre, su esposo. Ellos solamente se vieron en el fuego, apedreados y quemados. ¿Por qué? Por el pecado de aquel que sabía lo que tenía que hacer y no se guardó, tocó lo que no tenía que tocar. Y aunque estas sean verdades que incomoden, hermano, yo se las tengo que decir. Son verdades incómodas, pero liberadoras. Son verdades incómodas, pero sanadoras. Son verdades incómodas, pero restauradoras, que tienen que ser atendidas. Túrbete el Señor en este día. Y todos los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Que no te ocurre eso a ti. No tengas pecados ocultos. No andes haciendo cosas que a los ojos de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos no se vean. Porque David hizo ese pecado oculto, hermano. David también tuvo ese pecado oculto. Él se metió con Betsabé. Mandó a matar a Urías, embarazó a la esposa de Urías. Después, hermano, él pensó que todo estaba atado, hermano, más firme que moño, como dicen por ahí. Así, bien amarradito. Dice, ya esto pasó, discúlpeme el chilenismo, piola, nadie se enteró. Y vino el profeta y le dijo, ese hombre eres tú. Y él dijo, ¡ay, he pecado! Pecado oculto que tenía, hermanos amados. Y vino sentencia. Y el bebé que estaba en Betsabé murió por el pecado de su padre. ¿Qué culpa tenía ese bebé? Ninguna. Murió Adonías, murió Absalón, murió Abnón, porque David dijo, el tal 4 veces debe pagar. Y Dios le dijo, perfecto, 4 veces vas a pagar. Pero lo que tú hiciste, porque la Biblia decía, toma una oveja y 4 veces tendrá que pagar aquel que robe esa oveja. Y como él tomó una oveja, Betsabé, de su prójimo, entonces Dios le hizo pagar 4 veces, 4 ovejitas de él. El bebé de Betsabé, Adonías, Absalón y Amnón murieron. Y dijo, y nunca más la espada se apartará de tu casa. Y hasta el día de hoy Israel está en batalla. Una sentencia. ¿Qué culpa tenían todos? Ninguna. Pero la afrenta, la profanación de su padre abrió una tremenda puerta que arrastró a sus hijos a algo. Pecado oculto. Mire el ejemplo. David mandó a censar el pueblo. Y lo mandó a censar no cuando Dios lo dijera, porque Dios le enseñó que el censo tenía que tener una revelación. Cuando hubiera el censo, Dios lo dijo, el censo se va a hacer. Y cuando cada cabeza censada, entonces tendrá que tener una ofrenda que redima su cabeza. Eso decía la ley, Dios le había dicho eso. David no lo había hecho. Es que David tenía un problema. David era un excelente adorador, excelente compositor. Hermano, fluía en la alabanza, pero Biblia, hermano, le faltaba mucha. Pareciera ser que muchas veces cerró. Después parece que se fue componiendo, porque pues la Biblia dice que fue maestro a las naciones. Entonces, después parece que fue aprendiendo de los errores. Pero al principio, miren lo que pasó con el altar. Miren lo que pasó con Betsabé. Miren lo que pasó con el censo. Y cuando ocurre lo del censo, hermano, vino una gran mortandad. Vino un profeta de Gat y le dijo, escoge tu sentencia. Vas a caer en la mano de tus enemigos, te soltamos peste, va a venir hambre. Escoge tú cómo Dios te va a tratar por este pecado que hiciste. Entonces David dijo, ¡ay, caiga yo en las manos del Señor, porque sé que sus misericordias son grandes! Y luego dice la Biblia que subió a la era de Arauna. Y Arauna lo vio al rey y le dijo, ¿qué quiere mi rey que yo no lo otorgue? Arauna no sabía, hermano, la tremenda patinada que se había pegado el rey David.
Sin embargo, le estaba diciendo, rey, yo le regalo. Y David dijo, no, porque no le voy a poder dar a Dios nada que no me cueste. Si voy a darle algo a Dios, voy a dar lo mejor, porque yo sé lo que he hecho mal. Porque yo sé los errores que he tenido. Porque yo sé que hay gente que ha muerto por mi culpa. Porque yo sé que ahora hay pueblo que está muriendo. Tú no lo sabes, yo lo sé. Yo cargo eso en mi corazón. Y compró la era de Arauna. Y fíjese que en ese lugar levantó un altar para el perdón del pecado que había tenido y del error. Años después se levanta el templo en ese lugar, y años después también es figura como el lugar donde se levanta, hermanos amados, esa estructura de redimir a toda una humanidad. ¡Ay, qué hermosa y preciosa es la palabra del Señor! Y luego David entiende y dice en los salmos, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de aquellos que no estoy viendo. Porque cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay acercamiento a la palabra de Dios, uno no ve en que se está equivocando. Por eso es que hay tanta gente que uno desde afuera ve y dice, pero ¿cómo no se da cuenta la tremenda patinada que está pegándose? Es que están enceguecidos, porque las tinieblas le enceguecieron y no ven sus errores, no ven sus faltas, no ven en que están errando en la mentira, errando en los engaños, errando en el robo, y no ven. Porque están enceguecidos, porque no vienen a la luz, porque la luz debe resplandecer en las tinieblas. Y el que está en tinieblas no comprende, aunque le resplandezca, no comprende. Por eso que las tinieblas tienen que ser desenmascaradas, tienen que ser quitadas de nuestra vida. Bendito sea el Señor por pecados ocultos. Ay, hermano, aquí le diré una verdad incómoda, pero tengo que decirlo. Por adulterios. Proverbios 6, versículo 27. Proverbios 6, verso 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Hermanos amados, la palabra del Señor nos dice que el adulterio es una forma en que los padres pueden meter a los hijos en fuego. Los meten al fuego. Porque, hermanos amados, cuando un padre o una madre cometen adulterio, bajan las barreras de la santidad en su casa. Entonces, ¿cómo van a poder elevar los principios de fidelidad en sus hijos que se han enterado de los adulterios de sus padres? ¿Con qué argumento les van a decir? Van a poder explicar que fue un error, que se equivocaron, que hicieron las cosas mal, que fueron ellos, que fallé como esposo, fallé como esposa, pero no te voy a fallar como padre. Hay un montón de cosas. Dios los va a perdonar, si hay arrepentimiento sincero, van a haber nuevos comienzos para volver a caminar, para volver a caminar directamente por esa senda de orden, hermanos amados. Pero la Biblia dice que el que comete adulterio, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será quitada, y ha menospreciado su alma. Entonces fíjese que tremenda es esa declaración de los proverbios, porque luego sus hijos van a tener que caminar con eso. Y esa información puede ser un receptor que el enemigo en el futuro ocupe. Si es que los hijos no caminan en una plena libertad, el enemigo puede venir y decir, tengo un argumento legal, este padre cometió adulterio, no se arrepintió. Esta mujer comió adulterio, nunca se arrepintió, nunca fue. Hay un argumento legal ahí para poder yo visitar aquí la iniquidad de ellos sobre sus hijos. Y no los voy a dejar hasta la tercera, hasta la cuarta. Voy a estar ahí. Y los va a arrastrar a algo de lo cual tú no lograste vencer. Principio, los gigantes que los padres vencen nunca se levantarán contra los hijos. Si quieres que tus hijos caminen en tierra de avivamiento, levántate y destruye los ángeles que están caminando en Hebrón. Dios le dijo al pueblo, esta es la tierra, yo se la doy, es de ustedes. Y ellos dijeron, hay gigantes, tuvieron miedo. El miedo pone lazo. El miedo es una herramienta de las tinieblas para no progresar, para no avanzar, para no creer. El miedo pone ataduras. La tierra es buena, los frutos agradables, pero hay gigantes y nosotros somos como langostas delante de ellos, y así le fuimos para ellos. Dios nunca dijo que eran langostas, y Dios nunca les dijo que era la visión que ellos tenían acerca de ellos. Ese fue el miedo que habló. Se levantó Josué y Caleb y dijo, no, los vamos a comer como pan, porque fue la tierra que Dios nos dio. Entonces los gigantes estaban caminando sobre la tierra de Hebrón, sobre la tierra de avivamiento.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos que arrebatarle la tierra de avivamiento a los gigantes que se levantan contra nuestras familias, para que nuestras familias puedan caminar en tierras de avivamiento. Hermanos, padres que se levantan contra la inmoralidad, padres que se levantan contra los pecados ocultos, padres que se levantan contra las obras de las tinieblas, padres que se levantan contra las obras infructuosas de las tinieblas. ¡Aleluya! Van a proveer un ambiente de avivamiento para sus generaciones. Yo veo niños bautizados por el Espíritu Santo. Yo veo niños cargando de la gloria de Dios. Yo veo niños profetizando. Yo veo niños declarando el mensaje evangelístico. Yo veo niños que son 10 veces mejores que los que están en Babilonia. ¿Por qué? Porque hay padres que conquistaron Hebrón, que mataron a los gigantes y les degollaron y los arrebataron. Y cuando cantemos esa alabanza, escudo bañado en aceite, mi flecha yo voy a lanzar. Hermanos, una declaración de victoria para entender que tenemos una responsabilidad de proveerle a nuestras generaciones un ambiente de avivamiento. Trabajemos para que la casa del Señor sea un ambiente de avivamiento. Trabajemos para que nuestros hijos cosechen de la gloria de Dios. Trabajemos, invirtamos tiempo en su crecimiento, en su palabra, en los talentos que Dios les dé, en la proyección de su fe. Invirtamos tiempo para que oren, para que aprendan a orar. Invirtamos tiempo para poder estirpar toda semilla de víbora, todo huevo de áspid que quiera sembrar enemigo en su corazón, en su mente, y podamos declarar que el Señor nuestro Dios es dueño de su pueblo, es dueño de su iglesia. Bendito el Señor Dios Todopoderoso. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Papito Santo, declaramos esa verdad. Los hijos, tus hijos, están reservados para ser poderosos en Dios. Tus hijos fueron llamados a una generación profana perdida. Tus hijos, Dios los levantó en una época de mayor ataque, muchas facetas. Pero si Dios los reservó para esta época, si Dios los reservó para este tiempo, no tengo ninguna duda que serán gente aguerrida de fe, de autoridad, de gracia, de profecía. Cargarán la espada en su boca, en su mano. Van a tener victorias, van a cosechar victorias, van a cosechar victorias, y caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, pero no los van a tocar, porque están creciendo desde los hombros nuestros hacia arriba. Hoy mis hijas nunca van a ver las cosas que yo pasé cuando era niño. ¿Por qué? Porque ahora están sobre mis hombros. Entonces ellas van a ver más allá, van a llegar más allá, van a creer más allá, porque hubieron padres que estaban caminando bajo la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Hoy ¡aleluya! Yo lo creo, yo lo declaro en fe, lo creo, porque el Señor es poderoso y todopoderoso. Los que partieron ya están con el Señor, los que quedan, hermanos, ya partirán, y los que vienen caminando, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están siendo cargados de la gloria de Dios. Tal es la generación de los que te buscan, tal es la generación de los que te buscan. Por eso debemos rehusarnos a que esta generación sea irreverente. Por eso debemos rehusarnos a que nuestros hijos sean insolentes. Por eso debemos rehusarnos a que nuestros hijos sean aborrecedores de sus padres. Por eso debemos rehusarnos a que nuestros hijos no teman al Señor. Debemos rehusarnos a aquello. Debemos rehusarnos, hermano amado, a aquello. Debemos renunciar a esa faceta de las tinieblas y declarar que el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso, que está guiando a su pueblo y que está guiando a su iglesia por una plataforma de verdad. Yo creo, hermanos amados, que hemos estado, hermanos, caminando en una dimensión de fe, de esperanza, de palabras, de revelación, que debe ser atendida, que debe ser tomada, que debe ser administrada, hermanos amados. Oh, yo creo eso, la verdad que sí lo creo, y lo creo con todo mi corazón. Hermanos amados, voy terminando, ya se me fue todo el tiempo. Te voy a dejar esto. Por murmurar, dice la escritura que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, de Datán, Abraham, hijo de Eliab,
Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre esta generación? Y dice la Escritura, hermanos amados, que por esa murmuración que ellos tuvieron, se desató fuego y los consumió. Es que, hermanos amados, la murmuración desata el fuego sobre tus hijos. ¿Quieres traer a tus hijos a Moloc? Entonces murmura. Murmura de todo, critica todo, habla mal de todo, habla mal de tus autoridades, habla mal de tus pastores, habla mal de tu esposo, de tu esposa, habla mal de tus hijos, habla mal de tu suegro, habla mal de tus padres. Entonces entregarás a tu familia a Moloc. Tus hijos murmurarán de todo y el fuego se les va a activar. ¿Por qué más viene? Por no respetar la autoridad. Aquí, hermanos, ellos también lo hicieron así. Ese es poco que Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel. Dios le dijo, hermanos amados, Moisés le dijo a los hijos de Coré: es poco que Dios los tome como servidores de su pueblo, que ahora procuráis algo que no les dio, que no les otorgó. Entonces ellos querían algo que no les había sido otorgado. Entonces no respetaban la autoridad que Dios había entregado. No le entregaron la autoridad que Dios les había concedido. Y esto es peligroso, hermanos amados. Es poco que Dios os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en Él servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. Verso 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Querían algo que no les había dado. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán y los hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. Gente que no se sujeta a la autoridad. Ellos no se sujetaban a la autoridad. Es que hay gente que dice sujetarse a la autoridad, pero busca oportunidad para hablar mal de la autoridad o para exponer a su autoridad. Busca decir: es que yo no estoy de acuerdo, es que yo tengo esta forma de pensar diferente, es que yo no lo haría de esa forma. Hermanos amados, atacando la forma o la manera de la autoridad. Hermanos, siempre yo he dicho lo siguiente: cuando uno está en los zapatos, es recién cuando entiende cómo debe hacer las cosas. Cuando uno mira de afuera, mire, cuando uno es hijo y mira a los papás y dice: no, mis papás lo hicieron mal, mis papás no debieron haber hecho esto, mi papá aquí, mi papá allá. Pero cuando ellos son padres y están en esas decisiones, ahí dice: ay, qué sabio era mi papá. Ahora entiendo a mi mamá. Ahora entiendo por qué hizo esto o por qué hacía esto. Ahora sí lo entiendo. Ahora cambió completamente la revelación. Entonces, mire que la murmuración, mire que por no respetar la autoridad, se desata el fuego sobre la vida de muchas personas, hermano. Ay, bendito Dios, ya se nos ha ido el tiempo. ¿Qué más le puedo decir? Le dejo este por falta de corrección. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía el pecado de su pueblo y sabía el pecado de los hijos de él, que eran sacerdotes, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hermanos amados, entonces la falta de corrección del padre sobre sus hijos desató muerte, juicio sobre ellos, porque no les estorbaba. Sabía lo que tenía que hacer y no les estorbaba. Entonces la falta de corrección entrega a los hijos al fuego. No te olvides de corregir a tus hijos. Ahora mire, otro. Y aquí, por falta de instrucción. Levítico 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. No enseñó a sus hijos a hacer el servicio correctamente a Aarón. Aarón debía estar marcándole el paso. Por eso que yo te digo a ti: no te enojes cuando tu pastor te marque el paso. No te enojes cuando tu pastora te marque el paso. Porque si te pusieron a cargo de un departamento, de un equipo, de un servicio, te pusieron como a cargo de algo, te dan alguna delegación, no te enojes cuando te pidan cuentas. No te enojes cuando te marquen el paso. No te enojes cuando te estén instruyendo. Porque es para preservarte la vida, es para cuidarte el camino, es para que no cometas errores, es para que no te vaya mal. Aquí los hijos, su padre, los mandamientos, Moisés estaban, pero ellos no atendieron. ¿Cómo entraron a oficiar? Curados, hermano, borrachos entraron.
Y luego, hermano, empezaron a mezclar lo que ellos quisieron. Fuego del altar salió y los quemó. ¿Por qué? Porque no hicieron lo bueno. Ay, hermanos amados. Hay tantas cosas que uno pudiese decir acá y tengo tantas cositas más, pero creo que lo voy a dejar hasta acá para no ocupar más de su tiempo que usted ha apartado. Pero ya creo que se entiende más la palabra del Señor. Así, usted ya ha mirado varios aspectos que estamos compartiendo hoy en este culto, en este tiempo de enseñanza. Ya su mente se ha abierto. Nuestras acciones pueden llevar a nuestras generaciones al fuego de una forma que tú no te imaginas. Hermano, los espíritus inmundos pueden llevar. ¿Se acuerda el muchacho lunático que el espíritu inmundo lo tiraba al fuego? Se abren puertas a los espíritus inmundos y los tiran al fuego. Hermanos amados, así vimos nosotros varios ejemplos. La falta de responsabilidad te tira al fuego. Evadir tu responsabilidad te tira al fuego. Entonces tira al fuego a tus hijos, enséñales a ser responsables en las cosas que ellos están formando. Que Dios nos ayude. Esto sea parte de la temática del ataque a los neonatos, de proteger a nuestras generaciones de la mejor manera que podamos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra, establezco, Señor, esta enseñanza en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, sea sembrada con autoridad, Señor, y no sea quitada nada de la semilla sembrada, que tus hijos la tomen, la guarden, la atesoren y la sellen en su corazón para poder crecer en ella. Señor, como atalaya, Señor, como atalaya, vengo abriendo mi boca, anunciando a tu pueblo, tu palabra, para que todos nosotros, Señor, estemos apercibidos de las cosas que están viniendo sobre la tierra y podamos ser custodios de nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.